Lunes 16 de noviembre de 2020, nueva producción periodística para La Caja de Pandora. Carlos Guillermo Senra, mi nombre, coach integral y periodista, por ahora, por estos tiempos, y con el agrado de volver a entrevistar a Antonio Corellano. La primera oportunidad fue en el año 2019, en el transcurso de la Feria Esotérica de Madrid. También contamos con Antonio cuando, por mi parte, hicimos coaching profesional y organización de un proyecto bastante lindo, que fueron cursos de biofotonterapia para iniciantes y profesionales. Y a la vez pedimos un testimonio a Antonio, junto con el que pidiéramos al investigador argentino Gabriel Silva, en función de que fui invitado a dar una ponencia en las jornadas de cardiología holística organizadas por BEPS Biofarma y por el doctor Sergio Mejía. Así que esto fue últimamente en octubre, no hace demasiado tiempo que no estábamos en contacto con Antonio. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe en el día de hoy, por supuesto que pasando a saludar a nuestro amigo que está ahí por Zaragoza, Antonio Corellano. Gracias por recibirme, por recibir a La Caja de Pandora. Un abrazo virtual y un abrazo de corazón de verdad. Bueno, Antonio, muy bien. El objeto de este reportaje es hablar de la reciente presentación de tu espacio Armonía Espacio Cuántico para la Inclusividad Armónica. Tenemos entendido que en Zaragoza también. Sí. Y bueno, ¿qué es lo primero que tenés para contarle al público de La Caja de Pandora sobre tu nuevo espacio? El realizar este espacio cuántico es un sueño hecho realidad, es como un hilo conductor de mi vida, ¿no? Tenía 20 años cuando por primera vez fui a Perú y conocí a un señor que en los Andes que me contó unas historias fantásticas, maravillosas. Me decía que cuando estas personas que él conoció, estos seres que él conoció, pasaban a través de determinadas vibraciones y etcétera del tiempo, unas cosas un poco extrañas, pero bueno. Él me decía que se entraba en una habitación y se armonizaban. Y para mí Perú fue muy importante, pasé muchos años allí, estuve varias veces, estuve viviendo 7 años y descubrí la cultura interior de los Andes, me fascinó, estuve semanas caminando por los Andes, teniendo grandes experiencias, etcétera, y todo eso fue evolucionando en mí hasta que hace unos años aquí empecé a trabajar con figuras geométricas cuánticas y emisores de nanofrecuencias, y poco a poco fui dándome cuenta que me iba conduciendo a ese concepto que Vlado Bogdanovic en su día me habló, de una sala de armonizarse, y ahora he creado este centro de armonización. He descubierto que lo que hacemos realmente se llama inclusividad armónica, que luego te contaré, y en este momento estamos elaborando precisamente esa habitación de armonización, que en poco tiempo la vamos a tener también, y es algo para mí increíble, ¿no? Creemos que no estaría mal, ya que sos distribuidor, terapeuta y precursor nada menos que de las nanofrecuencias primigenio, que nos recuerdes en qué consistía las nanofrecuencias. Los emisores de nanofrecuencias son emisores de frecuencias escalares y también de frecuencias de baja frecuencia y alta y de mucha intensidad, es decir, frecuencias que se repiten en un segundo más de 100.000 veces, ¿no? Entonces, lo que hacen básicamente es abrir los dominios de coherencia cuántica del agua que hay en el cuerpo. Esto supone que los átomos de hidrógeno se ponen en 104,5 grados en su geometría y el agua se libera de todas las partículas, el agua recupera su vitalidad, su energía primigenia y todas las subpartículas que forman los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno son subpartículas atómicas que se sincronizan y alinean con la luz del universo. Esto es lo que es abrir los dominios de coherencia cuántica. Entonces nosotros utilizamos, por un lado, las figuras geométricas para que los patrones onda de cada una de ellas
se trasladen al ser humano, al cuerpo físico, emocional, psicológico, mental y psíquico, y organicen todas las infinitas frecuencias que hay en todos los planos de una persona, las organicen en un punto. Y las nanofrecuencias lo que hacen es que ese punto lo llevan al punto de vacío. Cuando la persona encuentra su punto de vacío, se libera de todo su cuerpo mental, lo que no es él, se libera también del cuerpo físico, en el sentido de que la vibración que adquiere rescata su luz interior y esto produce un estado maravilloso, ¿no? O sea, maravilloso, y se ordenan todas las frecuencias y además se descubre, pues, digamos que una alta capacidad intelectual, de inteligencia, mejor dicho, se descubren facultades interiores como puede ser telepatía u otras, y es algo extraordinario, ¿no? Yo defino la salud como el estado de armonía en el que sale la luz, ¿no? Luz. Esto, por ejemplo, ha sucedido aquí ya varias veces en estos pocos días que llevamos, de que una persona está dentro de una fibra geométrica con los emisores de nanofrecuencias, empieza a sentir corrientes energéticas y ve cómo el cuerpo se diluye completamente, aparece, se da cuenta de que es luz y empieza a vagar por rompiendo las cadenas del espacio y el tiempo. Por eso es una experiencia cuántica, ¿no? Y para que una experiencia cuántica pueda darse es porque se ha armonizado cuerpo físico, emocional, cuerpo mental, perdón, y espiritual, ¿no? Entonces, desaparece la dualidad. Nosotros percibimos la realidad pues porque tenemos dos ojos, dos oídos, de una forma dual, con opuestos. Sin embargo, lo real no es así. No es así. Lo real es un estado vibratorio en el que todas las vibraciones, digamos que están cada una organizada, entrelazadas, etcétera, etcétera, pero en perfecta armonía. Somos nosotros los que tenemos que descubrir la armonía para sintonizar con lo que realmente somos, que es nuestro doble cuántico, que es la experiencia principal que aquí se da, y también, por tanto, ese estado espiritual en el que estás libre de cadenas. Muy bien, Antonio. Si nos explicaras aquello que mencionaste en un comienzo de las frecuencias escalares. Yo tengo escuchado la palabra escalar en relación a, digamos, con una connotación un poquito negativa, porque se habla mucho de armas escalares, se relaciona al HAARP y a ese tipo de cosas, pero ¿qué es una frecuencia escalar dentro de tu contexto armonizador? O sea, son frecuencias que actúan dentro de lo que sería el estado radiante, ¿no? Energía radiante, que está como fuera de lo que es las frecuencias de la Tierra, ¿no? O sea, son frecuencias que están más allá, ¿no? Y entonces no tienen un comportamiento de hercios normal, sino que son escalares porque son indefinibles. Otra cosa son las ondas HAARP, que son ondas escalares, pero con una intensidad tremenda, ¿no? Y son muy dirigidas. Entonces, cuando llegan a un sitio, rompen la vibración. Desencajan toda la vibración y desencajan las estructuras. En este caso no es así. En este caso desencajan las estructuras, pero del cuerpo mental. O del agua, por ejemplo, cuando está con muchos clústeres de partículas y son moléculas muy densas y no tienen energía ni tienen vitalidad. Y entonces las ondas escalares rompen eso, pero lo rompen, digamos, con cariño. No como las ondas HAARP, ¿no? Y Antonio, cuando hablas de doble cuántico, ¿hablas de lo que entendemos por alma o cómo lo podrías desarrollar un poquito más, esto del doble cuántico? Sí, es la naturaleza del espíritu, es la naturaleza espiritual, es una vibración muy alta, es una vibración extraordinaria. Para mí, dentro de mi comprensión y de mi experiencia, yo cuando viví en la India descubrí que el alma es un arquetipo. No es normal o no es lógico que mi vida estuviese escrita hace 8.000 años. ¿Cómo podía estar escrita y cómo podía ser que un pandit me dijese lo que me había pasado al nacer, dónde iba a vivir, tal? Y hasta ahora todo ha sucedido, ¿no? Esto dije, esto no puede ser, o sea, ¿qué significa? Esto tiene que tener un significado, ¿no? Y es cuando me di cuenta que el alma en sí es un arquetipo. Es un arquetipo que un espíritu, digamos, lo toma para transformarlo o transformarse y transformar, ¿no? Antonio, ¿alguna razón en particular o algún valor en particular le diste a
el hecho de haber inaugurado tu espacio Armonía Espacio Cuántico el 11 del 11 a las 11? Creemos que puede que no haya sido simple casualidad. Por supuesto que no es casualidad, pero también es una coincidencia, porque cuando estaba pensando inaugurar cada vez tardaba más, y cuando vi en el horizonte el 11 del 11 dije, ese es el día que voy a inaugurar. Y entonces no solamente voy a inaugurar el 11 del 11, sino que voy a inaugurar a las 11 y 11. Y además tuve la suerte de que uno de los personajes más simpáticos que hay aquí en Zaragoza, que es Manuel Laviña, de la librería Alvareda, vino con su reloj y cuando sonó las 11 y 11 me dijo, mira, Antonio, ya son las 11 y 11. Y entonces inauguraba. Claro, efectivamente, para mí el sentido de inaugurar el día 11 del 11, yo sé que esotéricamente se habla, o sea, está claro que el 11 está identificado con la conexión directa, ¿no? Con la conexión interior directa, o sea, sin intermediarios, es decir, sin intermediarios, sin intelecto, sin experiencia, sin raciocinio, sin emociones, es directo, ¿no? Pero en mi caso, el querer que fuese este día es algo más espiritual, es porque el ser humano tiene solo 3 facultades: pensar, sentir y expresar o hacer. Entonces, si uno va tomando pequeñas referencias a lo largo de su camino y pone positivo en algo que además tiene un sentido general, entonces como que potencia eso. Y de cuando en cuando en el camino necesitamos pequeñas estaciones en las cuales, digamos, vibrar más alto, ¿no? Y por eso quise que fuese esa fecha y ese momento, por darle esa energía. Pero verdaderamente la energía puede estar en cualquier instante, en cualquier momento, no depende de un calendario. Porque al final, si nosotros como seres en tránsito damos importancia a todo ello, a todo lo que está afuera, entonces lo que hacemos es enajenarnos y no potenciamos nuestro interior, nuestra relación interior, que es para mí la gran clave, ¿no? Entonces, concretamente vos sentiste que por haber elegido ese momento tan particular, lleno de números 11, tu espacio, el bautismo, el nacimiento, el parto de tu espacio, tuvo una potenciación especial, digamos, Efectivamente, además, mi número de vida es el 33, entonces 11, del 11 a las 11 es 33, pero si además leones, que son a las 11 minutos, entonces es 44, que es orden y orden interno y orden externo. Y por tanto es el 8, que es el infinito. Eso significa que es un estado de auspiciamiento muy auspicioso, ¿no? Para el evento, ¿no? Para el lugar, para lo que aquí va a pasar, ¿no? Antonio, comentábamos que tenés nada menos que 32 propuestas terapéuticas y armonizadoras y nos permitimos pedirte breves descripciones de algunas en las que vos, siendo obviamente conocedor de todas, especialmente sos operador, están relacionadas con cosas que conoces muy bien, como los fosfenos, las nanofrecuencias, todas las formas que utilizás, pirámides, octaedros, campanas, figuras geométricas. Entonces, ¿de qué va esto de la activación de la glándula pineal a través del fosfeno? El fosfeno es un tipo de luz que cuando una persona está relajada y consigue introspeccionar esa luz hacia el interior, fácilmente la puede situar en la glándula pineal y es una vía de motivación y desarrollo de la misma. Yo esto lo conocí en el 80 en Lima, cuando un señor me regaló una caja de madera con es como un negativo de una fotografía y estaba el cerebro seccionado y la glándula pineal ahí marcada, ¿no? Remarcada. Y tenía una luz dentro. Entonces me ponía la luz y me concentraba en esa luz y me concentraba en mi interior y conseguí grandes cosas, grandes cosas. Cuando descubrí aquí el fosfeno, lo aplico para eso porque veo que es una vía que da un resultado extraordinario. La persona introspecciona la luz y es como si rompiesen muchas barreras interiores hacia la glándula pineal.
Así es. Esa es una de las cosas que hago, y lo hago también dentro de una experiencia que llamo sincronización de los sentidos. En esta experiencia descubro qué tono de luz es el que más le va a la persona, qué color. Lo descubro con el inconsciente, le pongo los siete colores y la persona elige. Cuando el subconsciente no se equivoca, elige el color que es conveniente para él, le pongo ese color en la habitación y le dejo que lo sienta, y después voy colocándole minerales. ¿Ves? Esta obsidiana es preciosa, es una maravilla. También tengo zumbitas, ¿ves? Grandes. Entonces voy colocando los minerales en el cuerpo. También coloco los emisores de nanofrecuencias para que se abran los dominios de coherencia cuántica. Coloco una pirámide. También el aroma que considero que le va mejor, un aceite esencial. Y también un sonido, unos sonidos en 432 que van a ayudarle a sincronizar los sentidos. Implica que están todos en sincronía, pero además hacia adentro y desprendiéndose de los externos. Y esto da grandes resultados. O sea, de hecho, uno de los motivos, una de las causas que han hecho posible este espacio, el espaocio, es porque hace 2 años 4 franceses vinieron a un centro en La Muela y les hice a los 4 sincronización de los sentidos. Y gracias a eso he podido hacer este centro. Económicamente, me refiero, en la parte económica. Cuando se activa cierta parte que podemos llamar transpersonal, en términos de Jung, empezamos a disfrutar de algo que se llama sincronicidad, de algo que se llama instinto y de algo que se llama intuición. Y seguramente todo lo que haces refuerza no solo esta sincronicidad que te acaba de pasar a vos mismo, y muy significativa, sino también el instinto, que es esa inteligencia corporal innata por la cual nos acercamos o nos alejamos de algo para nuestro bien. Y también esta cuestión de ese pensamiento directo, que es el de la intuición. Para mí, lo principal es ser consciente de que la conciencia no está en lo físico, sino está en el biocampo energético. El biocampo energético, cuando se carga de energías inestables, energías que no son armónicas, inarmónicas, cuando se carga de ese tipo de energía se crea un campo evanescente. Y ese campo evanescente, digamos que madura por sí solo y llega a convertir a una persona en un títere sin darse cuenta. O sea, ese campo evanescente se apodera de mucho de la energía de la persona y puede hacer puede convertirse en una marioneta, ¿no? Entonces, la conciencia se desarrolla en el biocampo energético y es, por tanto, muy importante tener limpio el campo evanescente para que sea uno quien dirige su vida, ¿no? Dirige su proceso. Pero para conseguir eso hay que desarrollar la confianza plena en la conciencia y, además, ser consciente de la conciencia. Y vuelvo a decir, no está en lo físico esto. Entonces, descubrir esa sensación de ser más allá de lo físico y vivir en ella es una maravilla. Ahí es cuando se dan las sincronicidades, cuando no tienes que hacer un esfuerzo extraordinario para que las cosas lleguen, ¿no? Cuando es como si vas con el barco con proa y tienes el viento de popa y eso va suave. Y si alguna vez hay alguna tormenta, dices, ¡jo, qué maravilla! ¿Cómo voy a disfrutar esto, no? Y entonces pasa y ya estás. Algo así, ¿no? Si esta antiestrés, la que combinas, vemos que en nanofrecuencia con tus estructuras piramidales. Sí, efectivamente, porque es una experiencia que puede durar entre 30 y 45 minutos y al abrirse los dominios de coherencia cuántica, sin llegar a más, la persona se libera de todas las frecuencias inarmónicas que le causan estrés, que le causan precisamente, rompes el campo evanescente para que no te atrape, porque el campo evanescente te puede dejar sin visión, te puede hacer sentir fatal, te puede hacer traer sentimientos muy raros, complicados, te puede hacer ver las cosas mal. Entonces es muy importante limpiar el campo evanescente. Muy importante. Nosotros aquí lo conseguimos continuamente y a veces una persona tan solo limpiando el campo evanescente descubre su doble cuántico y pueden ser en 15 o 20 minutos. Antonio, ¿qué sería la cuestión de la apertura de los
sentidos internos y la correspondiente utilización del octaedro. El octaedro es una figura geométrica, está hecha clonada de la pirámide de Keops. Tiene una pirámide invertida y otra pirámide para arriba. ¿Qué sucede? Que la doble pirámide armoniza las energías cósmicas con las energías telúricas y crea un espacio neutro en el que se expande la conciencia. Al expandirse la conciencia, los sentidos internos se abren. Yo he visto, no una persona, varias, cómo en el octaedro han sentido, han percibido cómo salían de su ADN los hilos de las 12 hebras del ADN, hilos marrones negros salían y se metían hilos dorados. Y bueno, me voy a permitir la licencia de decirlo. Por ejemplo, un escritor que se llama José Mari Sarasola, en Valencia, tuvo esa experiencia y le cambió la vida totalmente. Y otros, ¿no?, que no son así tan famosos como él, pero él seguro que me permite decirlo. Ese es el octaedro y ahí es donde hago esta práctica que se llama abrir los sentidos internos. ¿Y alguna descripción un poquito más, definición un poquito más específica de alguno de estos sentidos internos fuera de esas sensaciones claro, profundas y de esas visiones profundas también? Mira, déjame contarte un poco lo que me pasó con José Mari. Él estaba en el octaedro en el Big One Forum de Valencia y había pasado ya por varias partes y no veía que ninguna figura fuera para él. Y en un momento determinado lo puse en el tetraedro, ahí ya se calmó y después le puse en el octaedro. Y a los 30 o 40 minutos me acerco y le digo, José Mari, ¿qué tal estás? Y me dice, bien. Le digo, ¿cuántas ventanas has abierto? Y me dice, 4. Así, sin más. Lo acababa de conocer. Como a la media hora también o 40 minutos vuelvo a pasar y le digo, José Mari, ¿cuántas ventanas llevas abiertas? Y me dice, 8. ¿Estás bien? Y dice, sí. ¿Quieres seguir? Sí. Vale. Al rato ya, otros media hora o poco más, vuelvo y le digo, José Mari, ¿has abierto ya las 12 ventanas? Y me dice, sí. ¿Quieres seguir? Dice, no. Bueno, las 12 ventanas son las 12 hebras del ADN, son las 12 constelaciones. Es todo cuántico, no es físico, no es tocable, ¿no? Son estados energéticos vibratorios, ¿no? Y él estuvo incluso varios meses asimilando esto, ¿no? Pero ahora es un alma de Dios, es algo impresionante, José Mari, es puro amor, o sea. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se abren los sentidos internos, pues se despierta, por ejemplo, la telepatía, la intuición. Son de las que puedo decirte las más claras que tengo, que he experimentado, ¿no? Antonio, inmersión de los sentidos y atención, ya con la utilización en este caso de la campana de nanofrecuencias. Efectivamente. Colocamos a la persona en un sillón donde tiene una campana de nanofrecuencias, una campana que tiene la forma de campana, pero en el núcleo lo que tiene es un emisor de nanofrecuencias muy potente y se distribuye a través de la campana. Entonces, le abarca todo el sistema neuronal y el sistema neuronal se modula hacia estados de frecuencias teta y delta. Entonces, las neuronas se ponen a vibrar entre 1 y 7 hercios aproximadamente. Y eso se viene a conseguir entre 7 y 11 minutos. Tan solo cuando son personas que llevan mucha carga emocional, mucha carga mental, que su cuerpo anescente es un cofre de hierro prácticamente, pues estos les duele un poco porque, claro, el paso a frecuencias mucho más bajas lo notan como una sacudida fuerte, ¿sabes? Como un rayo que abre. Pero para personas que se han trabajado un poco su mundo interior es una maravilla, es una maravilla. Y entre 7 y 11 minutos consigue la neuromodulación entre, como te digo, entre 1 hercio y 7 hercios las neuronas. Y claro, esto les permite tener una visibilidad completamente diferente a la visual, a la del pensamiento, a la de percepción mental. O sea, es otro tipo de percepción, otro tipo de... Y las personas se encuentran en el cielo, ¿no? Antonio, la mayoría, si se quiere, de las personas tiene problemas comunes del área física, de la psicológica, cuestiones relacionadas también con vicios y adicciones.
problemas psicofísicos, donde está esa cuestión de conexión cuerpo-mente, donde no se entiende a dónde entrarle al problema, si es problema físico de base emocional o problema emocional de base física. Y este tipo de problemas comunes, como todos nos podamos imaginar, tienen que ver con el tabaquismo, con la obesidad, con la depresión, con la ansiedad. ¿Mencionamos el insomnio? Creo que no, ¿no? Con el insomnio. No lo he dicho. Algunas referencias tuyas en cuanto a efectos terapéuticos de tal o cual de tus servicios de armonización para cada una de estas dolencias comunes que suelen sufrir bastantes personas. Desde luego, está claro que son estados desestabilizados de que van desde el cuerpo físico a los otros planos, ¿no? Son un cúmulo de experiencias inarmónicas tremendas y, como te digo, el campo evanescente se apodera de ellos y no saben ni por dónde andan, ¿no? Y entonces quieren compensar sus vacíos grandes pues, con tabaco, con otras cosas, ¿no? Con lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros conseguimos incluso sacar a una persona del abismo, pero hay que tener en cuenta que nosotros en cada sesión o en cada circuito, mejor dicho, medimos con equipos de bioresonancia cuántica el estado de todo el organismo, no solo físico, también emocional, psicológico. Esto es un equipo que está aprobado por la FDA, etcétera, etcétera. O sea, y nosotros ponemos a una persona, la evaluamos y ya sabemos lo que pasa. A partir de ahí, ¿qué sucede? Que nos puede dar, por ejemplo, que su índice de salud es 1%. Entonces, ¿qué tienes? Una persona completamente desestabilizada, desequilibrada. Le sometemos a sesiones de armonización y empezamos a elevar poco a poco ese nivel de salud. Una vez una persona llegó, lo medimos, tenía un 1% y esa persona le conocía muy bien. Y le dije, ¿pero cómo es posible que estés tan mal? No puede ser. Pero se lo dije después. Primero le medimos, le hice la sesión de armonización, 1 hora, y cuando le volvimos a medir, su índice de salud había pasado del 1% al 57%. Y él me decía, es que estaba muy mal. Dice, pero no te puedes imaginar lo bien que estoy, es que estoy como agua. Estaba de maravilla, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que una vez que has roto la inercia de esa cuesta abajo que va una persona, han de tratarse varios aspectos para que esa persona no siga cuesta abajo y se mantenga y vaya para arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, la alimentación es fundamental. Pero también es fundamental inhibirse de determinadas cosas o determinados ambientes o determinadas costumbres. Por ejemplo, hacer deporte, caminar, es muy importante. Una nutrición como tú estás haciendo, por ejemplo, con agua isotónica de mar, es una maravilla porque el mar tiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Las células surgieron del mar hace 3.800 millones de años. Entonces, tiene microorganismos, cadenas de ADN, etcétera, etcétera, que el mar está en un continuo estado de biocinesis, es decir, de creación de vida continua, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otra cosa muy importante, como te digo, es el aire libre, el caminar, etcétera, hacer alguna actividad que le provoque bienestar. O sea, la persona por sí, o sea, uno por sí le puede ayudar, pero no puede hacer la vida por él, ni le puede convertir tampoco en una marioneta. Por eso, una de mis grandes aspiraciones es poder hacer que la gente haga pequeños centros de armonización para que las personas puedan ir y armonizarse. Y eso, hecho con una cierta constancia, va a ir aquilatando esos estados de armonía y la persona va a ir cambiando sus gustos, sus costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Su forma de pensar, que también es muy importante, su forma de sentir. No sé si con eso más o menos he podido dibujar la respuesta a tu pregunta. Sí, claramente te estás refiriendo a aquello a lo que te habíamos preguntado, que muchos de estos problemas comunes, por llamarlos de alguna manera, están dentro del campo de acción de todo lo que ofreces en armonía. Mira, una vez un señor llegó y le medimos el estado energético y el hombre tenía 57 años.
Sin embargo, el equipo de bioresonancia cuántica decía que su edad biológica era de 69. O sea, que tenía 12 años más de edad biológica que física. Y después de hacer la sesión, cuando lo volvemos a medir, su edad biológica era de 48 años. Había bajado de 57 a 48. Y de edad biológica había pasado de 69 a 48. Había bajado 21 años. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las células han vuelto a recuperar vitalidad y energía. Y están más acorde con su proceso vital de vida. Y todavía por debajo. Antonio, cuando te entrevistamos en la Feria Esotérica de Madrid, que ocupaste un amplio espacio con varias de tus estructuras, varias de esas estaban conectadas con agua, con sistemas de agua. ¿Cómo nos explicas ese tipo especial de módulo conectado al agua? Sí, son pirámides de nanofrecuencias que llevan un catalizador cósmico y estas nanofrecuencias las genera una fuente de agua. Y esa fuente de agua lo que hace es como el agua se va poquito a poco gasificando, y entonces las nanofrecuencias van como flotando en el agua gasificada en torno a la pirámide, que no se pueden escapar de ahí porque las frecuencias que emiten la pirámide no se lo permiten. Entonces se crea un toroide energético de nanofrecuencias que lo que hacen es como que mecen tu cuerpo físico, emocional y psicológico. Entonces lo armonizan. Y se dan unas experiencias increíbles. Una persona llegó en una ocasión a contarme que tenía un inmueble en Madrid, tenía muchos problemas, años y años sin poder resolver eso. Y un día se le ocurrió poner las escrituras en la pirámide. Lo curioso del caso es que al día siguiente le llamaron del ayuntamiento y el problema se resolvió. ¿Sabes, Antonio, que me adivinaste la mente? Porque en algún momento quería preguntarte, que de la manera más respetuosa y anónima posible, contaras algún caso importante de desbloqueo o, de, como se dice, de algún efecto destraumatizante. Nos acabas de contar uno bastante fulminante. ¿Tenés otra experiencia ajena que puedas también contar de manera anónima y respetuosa relacionada con un efecto traumatizante o desbloqueante fuerte y aparte definitivo, ¿no? Por supuesto. Sí, en Madrid fue un empresario que estaba cao, o sea, quebrado, etcétera, etcétera. Y llegó y lo metimos en la pirámide y nosotros no sabíamos en sí lo que le pasaba, simplemente que estaba mal. Y a la media hora echó a llorar y llorar y llorar y llorar de alegría. Había descubierto lo que tenía que hacer. Y pues solucionó su problema, no sé qué era. Pero es muy curioso, es muy sencillo además. Mira, he trabajado durante casi 12 años, de hecho sigo haciéndolo, vamos, porque me encanta, con el agua de mar y la stevia. Nosotros tenemos una stevia que la ponemos debajo de la lengua, la activamos con la saliva y los glícidos se separan, los glucósidos, y los glícidos nutren. O sea, los glícidos se separan de los glúcidos, los glícidos nutren el sistema de la hipófisis, de todo este sistema, ahora el nombre, y los aglicomas que se separan de los glícidos se van directos a la hipófisis y empiezan a generar serotonina. Eso lo he demostrado con el Instituto de Coherencia Cardíaca, ahí están las pruebas. 2 pacientes me trajeron que su gota de sangre no tenía vida. Decía que esos pacientes no tenían vida. Estaban traumatizados psicoemocionalmente. Y hicieron 5 pruebas seguidas, porque la primera prueba decía que ese paciente, después de haber tomado la stevia, ese paciente estaba bien, no tenía ningún problema. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que la 5ª vez, 1 hora después, el paciente volvió a estar como estaba. Pero esto indica un camino, no es que la solución es mágica, te dice un camino que has de poder recorrer. Entonces trabajo muchísimo con el agua de mar y la stevia y lo he recomendado a montones de personas. Pero luego hay un tercer elemento que es vital, que es el ayuno. Al cuerpo, ayudarle a que él mismo utilice sus propios recursos para mejorar es fundamental. Una persona que puede estar con el hígado saturado, con el riñón saturado, con el sistema linfático que le funciona mal, etcétera,
haciendo un ayuno de 40 días, se recupera prácticamente todo. Ahora, ha de beber 2 litros de agua isotónica de mar con stevia y con limón. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque 2 litros aproximadamente, 2,5 litros de agua isotónica tiene todo lo que el organismo necesita. Entonces, el organismo va a recuperar su forma, su estado original. Yo he visto personas con 58 de azúcar en la sangre, con los triglicéridos altísimos, con obesidad mórbida, etcétera, en 40 días recuperarse completamente. Y todos los parámetros están normales. Y más con la ayuda de las nanofrecuencias y la geometría. O sea, es un cúmulo con el cual se puede ayudar a la gente sin nada invasivo. Porque si tú coges una lágrima y la tocas con la lengua, verás que es isotónica. O sea, el medio acuoso que hay en nosotros, que es el 80%, es agua isotónica. ¿Por qué? El agua de mar, según las especies van saliendo del mar, el agua va siendo cada vez más tendiendo a isotónica, es decir, no es tan hipertónica, es más isotónica. La sangre es isotónica completamente. Completamente. Entonces, y también la temperatura. Un pez tendrá una temperatura muy baja, sin embargo, un ave tendrá por encima de 44 grados de temperatura corporal y por eso vuelan. O sea que está todo relacionado. Asimismo sucede con el agua que tenemos en las células. Los seres humanos es isotónica y según van subiendo, por ejemplo, las aves pues tendrán menos isotónica, o sea, su porcentaje de sales será todavía menor. En nosotros es el 9%, pues en las aves será de un 6%, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en un anfibio será mucho mayor. Y en un pez será mucho mayor. Sí, nos permitimos... que me permito comentar a la gente, quizás para quien pueda no saber, que lo isotónico es, por ejemplo, lo que yo tengo en este vaso, que es agua de mar diluida. Que se suele clasificar en hipertónica cuando es el agua de mar pura, hipotónica cuando es mayormente agua con un poco de agua de mar, y isotónica es como el término medio, que creo que el doctor Ángel Gracia habla de la isotónica al 30%, ¿no? Sí, 30, 32%, por ahí, 33%. La 70 de agua, 30 de agua de mar. Sí, perfectamente. Mira, claro, depende de qué parte se saque el agua de mar también, porque, por ejemplo, el agua de mar del Báltico no es tan hipertónica. Entonces, el agua del mar del Mediterráneo o del Atlántico es hipertónica, depende de qué parte, si es del norte no. O sea, todo esto es relativo, ¿no? Pero vamos, en general, el agua tiene un 36% de sales. Entonces, ¿qué le aplicamos? Pues un 64% de agua normal, para hacerlo al 9% de porcentaje de sales, que básicamente es la referencia del potasio, ¿no? Del sodio y el potasio. 9% del sodio y 5% del potasio, que es la proporción que está en las válvulas de la célula para hacer para generar la electricidad, ¿no? La compuerta celular. Antonio, en alguno de tus sistemas de armonización, o en todos, o en casi todos, es importante el tema de la oscuridad. Es muy importante. Es muy importante porque es un efecto que nos, digamos, neutraliza los sentidos externos. Principalmente a través de la vista. Es como te quita el panorama, te quita el apego a lo externo y te ayuda a mirar para adentro, ¿no? Y luego más todas las corrientes que se mueven en el cuerpo con las nanofrecuencias y la estructura que induce la geometría, pues es una maravilla. Y puede ser que en alguno de los fragmentos de tu video, el principal importante de presentación de Facebook, tengas una luz especial azulada en alguno de los ambientes, o no nos dio esa impresión. Claro, porque esto ayuda a bajar el nivel de los sentidos, ¿no? Sí, y a crear un clima agradable, sí, efectivamente, sí. Lo tenemos también en la sala de masajes ayurvédicos, por ejemplo, o en la sala de sonidos armónicos, o sea, porque es facilitar una mejor predisposición, ¿no? A la aventura interior, ¿no? Antonio, en sentido general, y de paso te preguntamos cuántos años hace que estás con nanofrecuencias y toda la... Pues llevo
un poco más de 4 años. Pero fíjate, las conocí en el 2012, no, en el 2010, en un monasterio. Sí. Nos reunimos unas personas y llegó un señor que tenía emisores de que manejaba esto de emisores de nanofrecuencias, eran diferentes, y no entendía para nada. Y le pregunté, oiga, ¿usted cuál sería el ideal de su vida? ¿Que a usted qué le gustaría que le pasara con esto, con las emisiones de nanofrecuencias? Y me dice, hombre, para mí el ideal sería limpiar la presa de Asuán. Y me quedé, la presa de Asuán es el origen de la vida y es el origen de la civilización occidental. ¿Sabes que estuve 2 veces, Antonio, en Egipto? Sí. Y estuve en Asuán, sí, con los guías y con Gabriel Silva, que formaba parte de esos viajes. También ahí al borde de la... Pues fíjate. y a mí eso me llegó mucho. Ostras, la presa de Asuán. Y lo asociaba con eso. Y además con otra coincidencia que había con una hermana mía, pero bueno, una cosa que no viene al caso. El caso es que con el tiempo hice un acuerdo con la Facultad de Ingeniería, con el Grupo de Edificación y Energía, nos presentamos a un concurso del Solar Decathlon que lo organizan para universidades, ¿no? Entonces yo les di la cobertura del apoyo de conseguir muchas cosas y entre ellas conseguí que un catedrático de veterinaria que había aislado la primera cepa las primeras cepas de microalgas y que había colaborado con Carl Sagan en el mensaje que envió la NASA al espacio, ¿no? Un genio. Y además estuve en su investidura como académico de la ciencia, etc. Él puso en la casa, una de las cosas es que los residuos de aguas grises iban a un canal donde estaban las microalgas. Las microalgas se comían todas las sustancias que traía el agua y después pasaban a través de unos filtros de arena y de celulosa de 2 micras. Y al final entraban en un túnel de nanofrecuencias y el agua te la podías beber perfectamente, estaba en perfecto estado. Mejor que el agua del grifo. Y aún así no entendía esto. Sin embargo, en el 2016 organicé una iniciativa que tuve que fue la de crear una comunidad de colaboración y correspondencia, una comunidad abierta en la que todo el mundo estableciese las relaciones de colaboración y correspondencia y que todos trabajáramos para el bien común. Y entonces presenté una idea con este funcionamiento que se llama Punto de Encuentro Econciénciate en el World Trade Center de Zaragoza. Y a este señor le dije, oye, envíame un túnel de nanofrecuencia porque en una de las secciones hacíamos proyectos de casas de bioconstrucción, pero con geometría cuántica. Y además todos los sistemas para instalar una casa autosuficiente en cualquier parte, donde no hubiese ni agua, ni residuos, ni nada, ¿no? Entonces, en ese momento, una chica, me acuerdo, que dijo, oye, me duele, me dejaba un ratico sentarme, oye, tal, y dije, pon la mano encima de la placa. Y a los 5 minutos se levanta y dice, oye, se me ha ido. Y así empecé. Y empecé así y dije, ostras, claro, pues si funciona para el agua, funciona para el agua del cuerpo. Y ya, desde entonces, un poco más de 4 años. Y ahí he creado mis modelos y ahora estoy haciendo otros modelos. Como te he dicho, estoy haciendo la habitación de armonización. Entonces, cerrando el círculo de esta cuestión de tu experiencia en años con los sistemas de armonización, progresivamente la gente se va aprendiendo más, se va interesando más, se va armonizando más. ¿Cómo va la estadística en relación a la participación de la gente? Mira, este es un proceso que obviamente es poco a poco y ahora mismo te puedo decir que en España pues debe haber como unas 500 personas que utilizan los emisores de nanofrecuencias y vamos a crear un pequeño WhatsApp para estar relacionados porque hay muchísimas experiencias que son maravillosas. Una señora, por ejemplo, en un consultorio de Barcelona del Instituto Talents, no podía mover la pierna y el brazo y la movió, otro, en fin, hay muchas cosas. Tú sí, por ejemplo, igual recuerdas que Antonio San Eustaquio, a una persona que tenía las piernas cruzadas durante muchos años, en una sesión se les desbloquearon, ¿no? O sea, es algo muy, muy curioso y bueno, vamos a crear un grupo, digamos, de interacción, ¿no? Y bueno, lo que para mí, básicamente, lo más bonito de todo esto es que tengo muchísimos amigos y amigas en toda España. O sea,
motivo de esto. Y luego también decirte, como bien sabes, que he ido a montones de lugares con mis equipos a montar, desmontar, hacer sesiones en montones de ferias, en Málaga, en Fuengirola, en Valencia, Bilbao, Santander, San Sebastián, Sevilla, etcétera, ¿no? O sea, montones de sitios experimentando, pues a veces iba a ciegas, ¿no? Pero poco a poco he ido entendiéndolo. Disculpa que puede parecer que me sale un poquito de tema, pero últimamente por varias razones estoy mucho con Portugal en la cabeza, inclusive hasta hablo portugués, tuve la suerte de volver a Portugal el año pasado con mi padre, que vino a Europa por primera vez. ¿Cómo está el mundo de la armonización en Portugal? ¿Tiene la difusión que tiene en España, o está empezando, o no está ni siquiera empezando? Lo desconozco completamente. Conocí el año pasado en Magic, en Barcelona. En esta feria conocí a un señor que organiza ferias en Portugal, pero claro, como vino lo que vino, pues sí, se ha quedado eso ahí un poco ya en el aire, ¿no? Ya no se me ha ni pasado por la cabeza ir a Portugal. Quizás si la cosa se vuelve a tomar otro giro, pues sí que me gustaría ir, porque para mí viajar y conocer personas y que tengan estas experiencias es algo maravilloso. Antonio, de hecho, muchísimos de los amigos que tengo son por las sesiones de armonización, ¿no? Antonio, como persona que forma parte del campo espiritual, terapéutico, armonizador, obviamente de trabajar tanto con esto, usarlo para vos mismo, tendrás cierta intuición o cierta percepción bastante sana, bastante cuántica, si se quiere. ¿Cuál es tu percepción acerca de cuándo se termina esta historia que no hace falta ni mencionar, la que estamos viendo en casi todo el mundo? Bueno, para mí, la situación de títeres de títeres del campo evanescente mundial, para que me entiendas, como antes lo personalizaba, ahora lo internacionalizo, se va a empezar a resquebrajar a finales de enero. ¿A finales de? De enero. Resquebrajar. Y terminará de resquebrajarse probablemente para septiembre, por ahí, terminará del año próximo, se va a resquebrajar y saldrá a la luz, digamos, aquello que nutría el campo evanescente del planeta. Bueno, Antonio, estás dando más o menos unas orientaciones que coinciden con gente que habla desde el punto de vista astrológico, esotérico y otro tipo de cosas, que hablan de que sí, puede ser que vengan tiempos un poquito más difíciles, inclusive de la que a alguien le pueda parecer raro y pesimista de lo que vivimos hasta ahora, pero que hacia la mitad del año que viene es como que entramos en una normalidad verdadera. Así que, bueno, me alegro que percibas lo mismo. Por el lado Para mí que va a ser una normalidad mucho mejor que la normalidad que hemos tenido antes. Bueno, Antonio, qué suerte que percibas lo mismo, que seas nada menos que vos quien lo diga y desde tu campo tan particular. ¿Qué más quisieras agregar acerca de alguna de las otras técnicas, quizás en manos de otros terapeutas, pero que indudablemente conoces bastante bien? Sí, bueno, tenemos facilitadores de vías que son complementarias, por ejemplo, de coaching, de acompañamiento personal, de mindfulness, meditación cuántica, o sea, mindfulness cuántico también. Todo lo hacemos en figuras geométricas. Abajo tenemos una sala que hay 13 figuras geométricas grandes de más de 2 metros. Pues hay desde un Merkaba, un hectacubo, hay varios octaedros, hay varias pirámides, hay dodecaedro, en fin, una gama amplia para que las personas puedan practicar yoga, por ejemplo, tai chi, otras prácticas psicofísicas cuánticas. Esta es una de las vías importantes. Luego tenemos masajes ayurvédicos, tenemos sonidos armónicos, vamos a tener bioacústica, que son sonidos de la naturaleza. Una chica que se llama Eva Julián ha desarrollado durante muchísimos años y ha descubierto los algoritmos que relacionan los sonidos de la naturaleza con las deficiencias orgánicas, emocionales y psicológicas de las personas. Y es un trabajo bellísimo y vamos a tenerlo aquí porque soy amigo de Eva hace muchos años
y vamos a tenerlo. Es una maravilla. Y bueno, pues ahora mismo no me acuerdo más, pero por ahí andamos. Bueno, Antonio, ¿alguna cosa que quisieras comentar acerca del funcionamiento ya establecido, de muy pocos días, pero establecido al fin de armonía, o algo que nos quieras agregar? Bueno, pues una invitación a que vengan a descubrir el lugar y a descubrirse a sí mismos. Otros estados, sus estados cuánticos, esa experiencia en la cual para llegar a ella ha de estar armonizado cuerpo, mente y espíritu. Y lo conseguimos. También, tenemos también un servicio de drenaje linfático que limpiamos todas las toxinas del cuerpo. Es una maravilla. Y está desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia. Es una maravilla y nos ha ido un montón porque limpiamos no solamente el campo evanescente por fuera, sino también todas esas sustancias nocivas en el interior del cuerpo. Y eso ayuda muchísimo cuando la persona ya va a entrar a otros aspectos de armonización interiores, ¿no? Porque la persona va mucho más descargada, mucho mejor y, por tanto, la experiencia garantiza de que va a ser extraordinaria. Antonio, ¿las plataformas en redes sociales o las vías de contacto que quieras proporcionar? Bueno, tenemos un Facebook que se llama Espacio Cuántico. Estamos creándolas poco a poco y también en Instagram y no sé más, no sé ahora mismo. Bueno, no me acuerdo, pero ahí estamos echando a andar esto, ¿no? Gracias, Antonio. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Hasta que quieras. Y espero que vengas por aquí para probarlo. Sí, y tengas tu experiencia cuántica. Me encantaría no solo hacer una terapia, sino directamente hacer un chequeo general. Genial. Me haría bastante bien. Gracias, Antonio. Un gran abrazo. Saludos a todos.